Got it. Got it. Bien, buenas tardes. Está en nuestra clase de metodología de la investigación científica. Hemos estado Paola, viendo, préstame tu hambre, al favor. algunos apartados. Yo estoy sordo desde anoche. El primero de ellos era los preliminares, donde veíamos la portada, el índice, la hoja en blanco con el título, el astra, las palabras claves. En un segundo momento vimos lo que era la introducción, que también se le llama validez de criterio, las preguntas, los objetivos, la delimitación y definición del tema, el planteamiento del problema, la justificación, la contextualización. Y después entonces, lo último que estamos viendo como el apartado 3 sería las respuestas a la tesis con las preguntas, con la bibliografía, ¿no? Con los libros. La respuesta a las preguntas a través de los libros, cuyas fuentes, la fuente para llenar el marco de referencia o el marco teórico, el marco conceptual, que son parte del marco de referencia. Las fuentes siempre son fuentes documentales y normalmente fuentes bibliográficas. Porque hay dos tipos de documentos: documentos bibliográficos y documentos no bibliográficos. Los no bibliográficos son audiovisuales, ¿verdad? Un audio, una foto, un video, una grabación. Son documentos, pero no se leen. No son escritura. Lo que se leen, lo que son letras, se llaman bibliográficos, de bibliografía. La palabra biblio viene de un pueblecito llamado Biblos, donde se hicieron los primeros cuadernillos. De ahí viene incluso la palabra Biblia, que significa como los libros. Entonces, cuando uno habla de bibliografía, estamos hablando de escritura. Entonces, cuando hablamos de documentos bibliográficos, estamos hablando de documentos escritos, que requieren lectura. Pero sabemos que hay otros documentos que traen conocimientos, como son los audios, los videos, las fotos, puedan aparecer, que no necesariamente son de registro de lectura. Normalmente, por lo tanto, lo que hacemos es revisar la literatura. Esa es la técnica en lo que se llama el marco de referencia. Las técnicas se llaman revisión de la literatura. Si hay autores en la universidad, algunas universidades no ponen revisión de la literatura, ponen la técnica revisión documental, porque es más amplio, ¿no? Revisión documental implica ya lo escrito y lo audiovisual, los documentos no escritos. Entonces es más amplio revisión documental. Pero la técnica, tal como dice Sampieri, la técnica es el cómo yo saco la información de una fuente, la manera, el cómo. Pues bueno, la revisión de la literatura es la técnica. Y las fuentes son, uno suele decir, los libros, las revistas, llaman las enciclopedias, diccionarios, aunque la fuente real es el que escribe. Por eso se habla de fuentes anónimas. Es cuando tú tienes un documento que no aparece el escritor. La fuente es el que escribe. Entonces, cuando tú dices, ¿cuál es tu fuente? No pone el nombre del libro. Tú lo que pones es el nombre del que escribió el libro. Apellido, coma, el año en que publicó y la página donde está ese escrito. Eso es la fuente. La fuente es el que escribió. Y en caso de que sea anónimo o que no aparezca el autor, pues se pone el nombre del libro, el nombre del texto, el título del texto que tú estás consultando. Las fuentes, cuando tú buscas en internet, porque normalmente un libro o tiene la fuente, que es el nombre de una persona, o no la tiene, y en ese caso ponen más libros, pero a veces hay documentos, tanto de internet, que tienen lo que se llama un autor jurídico, autores jurídicos, que sería algo así, la empresa, la institución, que es dueña de esa información.
Entonces, cuando uno a veces está citando una fuente, a veces uno está en internet y no encuentra el autor, entonces uno lo sustituye por el autor jurídico. Por ejemplo, la tesis de ustedes normalmente son pertenencia de la universidad y ustedes no pueden publicarla sin un permiso de la universidad. En ese sentido, el autor jurídico es la universidad. Entonces, cuando uno está citando, el autor es o el que escribe o el dueño de la información, que es la institución. El autor corporativo, es la palabrita. Yo decía jurídico, pero la palabra es el autor corporativo. Bueno, la fuente es, por lo tanto, el dueño de la información y el que la escribe, ¿no? El que tiene la información y el que la dice. Puede ser un poco complejo porque uno dice que una fuente es quien tiene la información. El que tiene, el dueño de la información, ¿no? Y el que te da la información. ¿Dónde tú buscas agua? En la fuente de agua. ¿Dónde tú buscas la información? En aquel que tiene el conocimiento. Entonces se suele diferenciar entre dos tipos de fuentes. Fuentes primarias y fuentes secundarias. Si son escritas a la primaria, se le llaman de primera mano y a la secundaria de segunda mano. Una palabra que es más fácil para nosotros es originales. Fuentes originales son como aquel que habló primero, que nadie le contó, el origen de la información. Aquel que fue testigo de los hechos o que está confesando algo, pero a ese nadie le contó, ese vivió. O ese hizo un experimento y está dando unos resultados. A ese nadie le contó, ese hizo un experimento. O ese fue testigo de los hechos, o está confesando algo que hizo. A esa persona, ya sea que confiese, o ya sea que sea testigo, o ya sea que haga un experimento en un laboratorio, o sea un experto en un tema y hable, como a ese nadie le está contando, ese se llama primaria, fuentes primaria. Es el que habla sin que nadie le cuente. El que habla sin que nadie le cuente. Si escribe, si tú estás escribiendo y en tu tesis tú estás mencionando gente que nadie le ha contado, que son expertos en el tema, pues tú vas a hacer, a ver, qué sé yo, cómo se maneja una enfermedad y tú vas a visitar a un médico y ese médico habla de su experiencia, pues entonces tú tienes ahí una fuente primaria. Si tú estás leyendo un libro de esa persona que nadie le contó, sigue estando en primario, pero se le llama de primera mano. De primera mano son los primarios, pero escritos. Y si alguien le contó, o sea, no le decimos fuentes primarias, sino que le decimos fuentes secundarias. Por ejemplo, viene una persona corriendo, ¿qué pasó? Mataron a uno en la puerta. ¿Tú lo viste? No, pero todo el mundo, ese no. Todo el mundo está corriendo, todo el mundo está diciendo, tú habla de lo que te contaron, tú no eres fuente primaria, eres fuente secundaria. Ah, que yo vi que acabaron de matar a ese, yo vi. Eso es fuente primaria, el testigo de los hechos, el que viene. Entonces, fuente primaria es el que no le han contado, el que viene con la vida, viene con su vida, el que viene con su vida. Entonces, cuando hablamos de lo que se llama la fuente secundaria, ya son personas que de alguna forma traducen una información, la comentan, la dicen con sus palabras. Entonces hablamos ahí de fuente secundaria. Bueno, entonces ahí, cuando hablamos de fuentes en el marco de referencia, no estamos hablando de fuentes de campo. Esa es otra diferencia, ¿verdad? Porque las fuentes que utilizamos, hemos dicho que son escritos, que son documentos escritos. Pero, o sea que la persona que sabe de eso escribió. Ahora, si estamos yendo a los documentos escritos,
nuestra fuente es bibliográfica, no son la gente. Si tuviéramos con fuente de campo, o sea que estamos haciendo esa parte de la tesis que no es el marco de referencia, ahorita estamos explicando el marco de referencia, pero si estuviéramos hablando de la recopilación de los datos, entonces ya ahí no son fuentes documentales. Ahí tú estás haciendo una entrevista, estás haciendo una encuesta. Ya tú no haces una entrevista a un libro, tú no le haces una encuesta a un diccionario. O sea, cuando tú estás hablando con la gente, entonces estamos ya con las fuentes no documentales. Estamos con fuentes de campo. Entonces hay fuentes documentales que pueden ser primaria y secundaria, le llamamos primera mano y segunda mano. Y hay fuentes de campo que también pueden ser primaria y secundaria. Es la misma idea, ¿verdad? Si nadie le ha contado, son primarias, si le contaron, son fuentes secundarias. Pero son fuentes no documentales porque son personas vivas a la que estamos consultando. ¿Okay? Algo interesante, ¿verdad? Nos metimos ahí en el tema de las fuentes, que es el tema que nos toca trabajar en el apartado 3, pero que también es parte de nuestra clase. Francelis, ¿qué tú quieres decir, Frandelis? Sí, maestro, quería decirle, entonces, con la fuente secundaria también puede haber un problema de que se puede manipular la información si la fuente secundaria no dice lo que es correcto. También es que una fuente secundaria puede convertirse en lo que es un periódico de donde podemos obtener la información. Lo que sabemos de Colón, de Duarte, todo, nadie de esa gente ha vivido lo que es a Duarte y a Colón. Existe la crítica histórica. Exactamente, a eso mismo me refiero, que con la fuente secundaria se obtienen informaciones, puede que la manipulen, pero puede que no, y el investigador obtiene Todo un proceso, informaciones precisas para el proyecto. hay todo un proceso metodológico para mejorar la información. Existe la crítica histórica y existen los expertos, el colegio de expertos, una fuente no es simplemente alguien que habla de conocimiento. El que recibe la información se vale de un método, de unas preguntas, de un proceso, de unos maestros, de una discusión de lo que está exponiendo con otros expertos, de unos signos en la historia. De tal manera que no, cuando hablamos de fuentes, estamos hablando de conocimiento y uno es capaz también de marcar una línea de lo que es subjetivo de lo que no lo es. Ese azaroso mató al capitán en objetivo, pero ese azaroso habría que analizar. Entonces ya se está hablando desde los sentimientos. Entonces, uno es capaz de hacer diferencias de cuando entra la subjetividad y normalmente el que te habla en un libro o en un noticiero trata de hablar con objetividad. Capitán mata a soldado, por decir algo, ¿verdad? Entonces trata de hablar con objetividad y no llevarse de su subjetividad. Ahora bien, tú dices que una fuente secundaria puede estar viciada, pero pon tú el caso que a mí me hayan atracado y yo sea una fuente primaria porque yo soy el atracado y vienen y me entrevistan sobre el atracador. Y yo comencé, ese hijo de la gran puta hay que matar. Eso no es dar informaciones objetivas de lo que está pasando. Cuando viene a ver el que está fuera, el que no está siendo atracado, vio mejor lo que pasó que el que está dentro. A veces los que están viendo la pelota ven mejor la jugada que los que están jugando. Y muchas veces hasta mejor que el árbitro que está adentro arbitrando. O sea que, ¿quién es la fuente? Bueno, pero en ese caso, de ejemplo que yo puse ahí, todos son primarios, ¿verdad? Porque ahí nadie le está contando, ni al que está observando, ni al que está jugando. Lo que quiero señalar es que no necesariamente una fuente primaria es más objetiva que una secundaria. Una fuente secundaria puede haber depurado de varios libros una información y ser más objetivo. Hoy sabemos más de Aristóteles que lo que sabían la misma gente que vivían con Aristóteles. Hoy sabemos más de Duarte y somos más objetivos
que la misma gente que vivía con Duarte no saben tanto de Duarte como nosotros. Si fuéramos a visitar uno de los amigos de Duarte, te dirá dónde vive, te dirá, sí, ese es muy amigo mío, estamos en la Trinitaria, hasta qué sé yo, qué sé yo cuándo. Tú tendrías algunas informaciones, pero la ideología de Duarte, lo que escribió, lo que hizo, ¿no? Nosotros tenemos una historia más trabajada, más pensada, más depurada. Entonces no podemos descartar la fuente segunda, porque si descartamos la fuente segunda, todos los noticieros son fuente segunda. Todos los historiadores son fuente segunda, todos los profesores en una clase son fuente segunda. Ningún profesor de astronomía Maestro, yo quería aportar algo. ningún profesor de astronomía ha visto los astros, ningún profesor de geografía ha visitado todo el mundo, ningún profesor de química ha visto los átomos, las moléculas. Algunos sí se han acercado, pero normalmente vivimos aprendiendo cosas que no vivimos. Vivimos hablando de cosas que realmente no hemos vivido. Que la Tierra es redonda. Y no podemos decir que eso no existe. Eso es subjetivo, que estamos fallando. Yo soy fuente segunda cuando hablo de que la Tierra es redonda, de que hay 9 planetas. Yo soy objetivo de que República Dominicana se dividió, de que existió Juan Pablo Duarte. Yo no he vivido nada de eso. Yo soy fuente segunda, pero hablo con conocimiento. Acosta, Ezequiel. Sí, maestro. Yo escuché que usted citó ahorita a Sampieri, Hernández Sampieri. Y yo estuve leyendo para realizar el trabajo final que usted no había asignado. Y encontré que él decía en uno de sus apartados, referente al marco de referencia, que las fuentes primarias, daba ejemplo de la fuente primaria como libros, documentos. Entonces, yo hice una crítica sobre eso, porque siempre he escuchado que los libros no se consideran como una fuente primaria. Y de hecho, en el trabajo final que estaba elaborando, hice una comparación en cuanto a lo que usted decía y lo que él decía, y lo veía de manera arbitraria, lo que él planteaba con respecto a lo que usted nos ha mencionado. Vamos a ver, Ezequiel. El que dice que los libros no son primarios no es Sampieri, como tú bien dices, ese es Carlos Méndez. Y como que todo el mundo se lleva de eso, ¿no? Si hemos vivido y si son gente que están hablando son primarios y si son libros son secundarios. Eso es un error. Pero es como que la gente aprende el error más fácil que los conocimientos. Sampieri dice primario de primera mano, secundario de segunda mano y habla incluso de tercera mano. Sampieri le llama primario a las fuentes escritas de las personas que han vivido o que son originales, él dice. Nadie le ha contado. Y le llama fuentes de segunda mano, que son las secundarias, a lo mismo que estamos diciendo, pero encontramos primarias, secundarias y terciarias escritas. Los libros son primario, secundario y terciario para Sampieri. No estamos en Carlos Méndez. Y si buscamos otros autores, también vamos a escuchar lo que dice Carlos Méndez. Perdón, Sampieri. Ya Carlos Méndez, que es muy cómodo de entender porque escribe en forma de esquemas, la gente le gusta mucho Carlos Méndez porque no tiene que leer mucho. Ya ahí, cuando habla de fuente, es más confuso, como que se acerca, como que se aleja y pone ahí los libros como que son secundarios y pone la vida como que es primaria. Ahí hay un error verlo así, porque si el que escribe ha vivido, es primario y es primera mano. Y si el que cuenta en la vida le contaron, por ejemplo, cuando yo hablo de Duarte, Sánchez y Mella, como a mí me contaron, yo soy secundario, yo no soy primario, aunque yo esté vivo y no sea un libro o un documento, yo no soy fuente primaria. Tú me estás consultando a mí, pero yo soy fuente secundaria porque lo que yo te estoy diciendo no lo he vivido. Entonces, no diga que si tú me preguntas a mí, ya es primario, y que si me lee lo que yo escribí, es secundario. No, eso es un error. Si el que habla, escriba o hable, habla sin que le hayan contado, ese primario. Si sea que escriba o hable, si uno habla de lo que le contaron, ese es secundario. Ese es el verdadero criterio de la fuente.
primaria y secundaria. Bueno, bien. De todas formas, son problemitas que andan ahí todavía muy metidos en nuestras tesis. Y gracias, maestro. Ok. Bueno, ya con respecto a la técnica, pues tal vez nos podemos expandir un poquito más, ya que estamos en este tema de las fuentes y técnicas. Recuérdenme entonces la próxima clase seguir trabajando este tema sobre la técnica. Hoy hablamos de la técnica de revisión documental y de revisión de la literatura. Hay otras técnicas de campo, ¿verdad? Una cosa es ir a las fuentes, y no hemos terminado tampoco el tema de las fuentes, porque hoy hemos hablado de fuentes documentales y fuentes no documentales. Vamos a hablar la próxima clase de las fuentes impropias, que son los hechos, a tratar de esclarecerlo un poco más ya que entramos en ese tema. Pero recuerdan, nos queda la próxima clase. Déjame ver. Como nosotros hemos perdido mucho tiempo, se supone que el día 6 comienzan los exámenes. Es la última semana de clase, del 6 al 11. Hoy estamos a 20. Nosotros vamos a dar el examen el día 11, que sería la última semana de clase, el sábado 11. Nos quedaría el sábado 27, el último sábado de este mes, que es el sábado que viene, y el sábado 4, que es el primer sábado del mes de diciembre, tendremos clase. El segundo sábado, el sábado 11, tendremos nuestro examen final, comenzando a las 2 de la tarde. Pero nos quedan todavía 2 sábados para manejar esa información. Si alguno faltó por la lista, pues este es el Sí, momento. profe. Ernesto Vargas. Rapsaria Abreu, profesor. Discúlpame, La número 1. Vamos allá. Profesor, Dame un minuto. La número 1, Abreu. Sí. Abreu Francés. Rapsari. Rapsari Abreu. Sí. La número 2 era. ¿Quién más? Juan de Jesús. De Jesús. Ernesto Vargas. O sea, Juan de Jesús Valentín. ¿Cuál es el primer apellido, Juan de Jesús? Valentín. Valentín Juan de Jesús. Presente, Juan de Jesús. ¿Quién más? Ernesto Vargas, profesor. Vargas. Vargas Ernesto Alexander, presente. Flores. Profesor, yo quiero que usted me haga una aclaración con respecto a la práctica final o el trabajo final. En sí, ¿qué es lo que vamos a hacer para el trabajo final? Perdón. Ir a uno de los videos de clase. Un tema. Escuchar y escribir en una hoja qué dijo el profesor sobre ese tema. ¿Qué preguntas respondió, no? ¿Sobre qué habló? ¿Qué preguntas respondió? Eso mismo buscarlo en otro libro, en internet, cualquier otra información, y decir lo que dijo el profesor en una página y decir lo que dijo el otro autor en otra página. Y en una tercera página usted hacer una comparación. Me convence más lo que dijo el profesor en esto. Aquí el profesor se equivoca, el otro autor es mejor. Entonces, hacer una crítica, hablar según usted, eso no le va a quitar a usted ningún punto. Hacer una reflexión entre lo que dice el profesor y lo que dice el otro autor.
Y si le da tiempo, hacerle una introducción y una conclusión. 3 páginas. Una de lo que dice el profesor, una de lo que dice lo que usted encuentra y otra la crítica que usted hace. Omar Díaz. Lo que quiero es preguntarle, ¿cómo podríamos confirmar los que enviamos el correo con la información de la evaluación docente? Porque yo envié el correo hace algunas semanas, pero no sé cómo usted lo va a hacer, si nos va a decir de alguna manera o va a responder ese correo. Normalmente, al principio yo entraba y comenzaba a darle recibido. Pero entonces, como son varios cursos y estoy trabajando en otra universidad, como que me hace caótico. Pero al final, como quiera, cuando estamos en la corrección, normalmente yo vengo con esa información dada. O antes de ponerle la nota, también he hecho eso. Primero le pongo la nota de la clase y antes de sellarle la nota, normalmente el apellido de ustedes me saca el correo de ustedes. Entonces, normalmente yo suelo ver. Son casos raros que no lo encuentre casi siempre que lo han enviado. Se amontonan ahí en el correo, pero son encontrables. Ya cuando uno no lo encuentra, entonces yo ahí suelo hacerle una llamada al alumno. Normalmente son 3 o 4. Suelo hacer una llamada al alumno en esos casos, pero no es lo normal. Si tú lo envías, normalmente no hay problema. Perfecto. Gracias, maestro. Lisbeth. Maestro, que usted preguntó que quiénes faltan para la lista, yo dije mi nombre y tal vez no me haya escuchado. Maestro. Pérez. Lisbeth Pérez. Sí, maestro. Presente, Lisbeth. ¿Quién más? Profe, el trabajo final se le entregará una semana antes, ¿verdad? Conviene que esté ya para el próximo fin de semana para que no se le acumulen los exámenes que se están acercando. Entre más pronto mejor. El hecho es que ya me lo envíen al correo. Mi correo, si no lo tienen, es mastasio 29. M de Martín, Astacio pegado, Mastasio 29. Ya lo otro es @uas.edu.do. Es el correo institucional. Yo creo que ustedes todos tienen correo institucional, ¿verdad? @uas.edu.do. Sería M de Martín y Astacio, terminando con 29. ¿Alguno faltó por la lista? No, entonces. Recuerden entonces revisar este videito. Mantenerse informados. Recuerden entonces la próxima clase continuar con el tema de la... Maestro, usted dijo que a las 2 de la tarde sería comenzando el trabajo final. No, el examen final. Eso ya sería... El 11 de diciembre. Eso no sería ahora. Seguimos igual por Usted ahora. dijo a las 2 de la tarde. Pero eso el examen, sí, a partir de las 12. Pues como yo lo examino uno por uno, entonces para que nos dé tiempo. Como yo tengo otra materia a esa hora, Ok, pero no hay problema, porque tú puedes esperar otra hora en lo que yo examino en un grupo, entonces tú entras cuando... Bueno, cuídense. Okay, nos vemos entonces. Dios mediante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.